abierta en nuestras Biblias. Estamos en el libro de Ageo, el primer capítulo. Vamos a reflexionar los versos 12 al 15. Voy a empezar haciendo una pregunta, ¿no? Si yo te preguntara o si alguien te pregunta, para ti, ¿qué sería lo más importante en tu vida? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta, no? ¿Qué es lo más importante para ti en esta vida? Entonces, reflexionemos en eso en este día. ¿Qué sería lo más importante o qué es lo más importante para nuestras vidas? Se cuenta una leyenda, creo que en algún momento he compartido esto, una leyenda de una mujer muy humilde, muy pobre, que tenía su hijo pequeño en brazos. Mientras esta mujer caminaba, estaba pasando muy cerca a una cueva. De pronto ella escuchó una voz que le decía: pasa, coge todo lo que puedas, tienes 8 minutos, pero no te olvides lo más importante. La mujer se detuvo a la puerta de esta cueva, de esta caverna, y se puso a pensar que si esto era real o era su imaginación. Y la voz volvió a invitarle: puede pasar y coger todo lo que está aquí adentro, tienes 8 minutos, pero recuerda, no te olvides de lo más importante. Esta mujer entró a la caverna, entró a la cueva y encontró adentro joyas, piedras preciosas, oro, plata, en abundancia. Ella dijo: esta es mi oportunidad. Recuerden, tenía en su brazo a su niño, a su bebé, y ella puso a un costado su bebé y empezó a recoger todo lo que podía, porque ella sabía que tenía 8 minutos para recoger todo lo que estaba ahí adentro. Y una vez más, esta voz se vuelve a oír: tienes 8 minutos, no te olvides de lo más importante. Y ella seguía recogiendo, y al cabo de esos 8 minutos, ella cogió todas las joyas, las piedras preciosas, y todo eso salió huyendo de aquella cueva, de aquella caverna. ¿Y quién se quedó dentro? Su bebé. Su bebé. Se olvidó el más importante, que era su bebé. Por eso yo preguntaba, para ti, ¿qué es lo más importante en esta vida? Y probablemente en ese aspecto que es tan importante para nosotros, probablemente nos estamos enfocándonos, nos estamos ocupándonos, nos estamos concentrándonos en ello. Para esta mujer era una oportunidad, pero se olvidó de su niño y la puerta se cerró y no había forma de cómo recuperar a su bebé. Y algunos haciendo un análisis de esta leyenda dicen, ¿no?, que la riqueza le duró 8 minutos. La tristeza, la angustia le duró toda su vida, porque nunca más pudo tener a su hijo. Entonces, ¿qué es lo más importante para ti? En el pasaje que hemos leído, hermanos, estamos desde la semana pasada viendo este aspecto que era tan importante para el pueblo de Israel. ¿Qué era lo más importante para ellos? Que también ellos se habían olvidado de este aspecto, de esto que era tan esencial, tan importante para ellos. Era la reconstrucción del templo. Dios había dado la oportunidad de que ellos retornaran a su lugar de origen y reconstruyeran el templo. En Esdras capítulo 1, Ciro dio este decreto que Dios me ha dicho que la gente vuelva a su lugar de origen, que adore a su propio Dios y que los judíos regresen a reconstruir el templo. Entonces, un poquito para recordar, en los primeros versos del primer capítulo podemos leer: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos:
este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ellos habían dicho, todavía no es el tiempo, todavía no es el momento para reconstruir, para reedificar la casa de Dios. Pero si eso era el mandato, si para ese fin ellos habían retornado, pero según ellos, según sus cálculos, todavía no era el tiempo, no era el momento. Bueno, algunos datos históricos de años que tal vez a algunos les interese, puedan, no sé, para tener un poquito de consideración, ¿no? En los días los judíos, después de 50 años de estar en Babilonia, tuvieron la oportunidad de retornar a su lugar de origen. Imagínense en esos 50 años, probablemente los que han retornado habrían nacido en el extranjero. No estaban tan familiarizados con la geografía, con el templo, etc. Muchos adultos que habían ido al exilio murieron en el exterior, murieron en Babilonia. Pero en este pasaje se ve de que quedaron algunos que habían ido, adultos, que tenían un cierto recuerdo del pasado. Pero después, como decía, después de 50 años ellos retornaron, y ahora como que aquí cuando leemos nosotros, como que pasó algunos días, algunos meses. ¿Cuánto tiempo creen que ha transcurrido desde que ellos retornaron? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que ellos han dejado de reconstruir el templo? Entonces, un poco para pensar. Ellos supuestamente, o según dicen, retornaron en el año 538, 537 antes de Cristo. En el año 520, el profeta Ageo empezó a hablar estas palabras de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Más o menos 18 años ellos habían descuidado la casa de Dios. 18 años ellos se habían ocupado en sus propios asuntos, en sus propios intereses. Y la semana pasada se ha reflexionado en esto. ¿En qué se ocuparon ellos? En reconstruir su propia casa, adornar, decorar su casa. Había transcurrido 18 años. 18 años ocupado en sus propios asuntos, diciendo, todavía no es el momento, todavía no es el tiempo para reconstruir la casa del Señor. Y cuando empezó a predicar Ageo estas palabras, en menos de un mes ellos se han puesto a reconstruir el templo. O sea, la predicación de Ageo, estas palabras hizo que el pueblo vuelva al Señor, que el pueblo haga su trabajo de la reconstrucción. Pero 18 años habían descuidado la casa de Dios. Para ellos el templo era sinónimo de la presencia de Dios. El templo era el lugar de adoración a Dios, el lugar de servicio. Entonces ellos han abandonado, ellos se han olvidado de lo esencial, de lo más importante en su vida. Y es más, como hemos dicho, muchos de ellos han nacido en el extranjero y desconocen probablemente estas cosas del templo, pero... Y otro asunto aquí es, una vez que ellos retornaron, en esos 18 años, al fin se escucha la palabra de Dios. En 18 años se escucha la palabra de Dios para llamarles la atención, para exhortarles. Para terminar esta primera parte, estaba diciendo la semana pasada en la reunión virtual, ¿no? No es que ellos eran pobrecitos, bueno, ¿con qué van a reconstruir? Pues, ¿no? ¿Cómo? O sea, eso necesita material, necesita personal, necesita presupuesto. No es que ellos eran pobrecitos, no, sí. Entonces, un poquito para leer en
Esdras, vamos a leer Esdras, el primer capítulo, versos 2 al 4. Esdras 1, 2 al 4. Si ellos eran pobrecitos y por eso no han construido, a veces hay ciertas excusas, ¿no? Cuando se trata de involucrarse, de servir, de trabajar para el Señor, que no hay tiempo, no hay recursos, que cómo vamos a hacer, etcétera, etcétera. Versos 2 al 4. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Quién de entre vosotros pertenezca a su pueblo? Sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que habite, que las gentes de su lugar, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde habite, que las gentes de su lugar lo ayuden con plata, con oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El edicto está claro. Hay recursos. Es un edicto de un rey. Entonces, eso tiene que cumplirse, ¿no? Hay recursos, la gente tiene que apoyar con sus recursos. Y no solo esto, sino en el versículo 6 de este mismo capítulo, el verso 6 dice: y todos los que habitaban en los alrededores los ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de toda clase de ofrendas voluntarias. No solo era un edicto, sino que también la gente había contribuido, según decía este edicto, en este caso del rey Ciro. Y por último, en el capítulo 6, verso 3, dice lo siguiente, en este mismo libro de Esdras, capítulo 6, verso 3, dice: en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que la casa fuera reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que fueran puestos sus cimientos, su altura y de 60 codos y de 60 codos su anchura, con 3 hileras de piedra grandes y una de madera nueva. El gasto será pagado por el tesoro del rey. El gasto será pagado por el tesoro del rey. Entonces, como decíamos, habían recursos, había con qué hacer. Sin embargo, ellos dejaron pasar 18 años. Ahora, otro aspecto aquí, no es que de la nada ellos se olvidaron o dejaron pasar esos 18 años. Si seguimos leyendo aquí en Esdras, ellos retornaron entusiastas, ¿no? Para reconstruir, para trabajar, para poner en práctica lo que decía el edicto, lo que Dios también había dicho a través de los profetas Isaías, Jeremías también había dicho eso. Ellos volvieron entusiastas, ¿no? Para trabajar. Pero el tema es que cuando ellos llegaron, cuando empezaron a trabajar, sus vecinos samaritanos vinieron también voluntariamente, ¿no? Nosotros somos tus hermanos, queremos trabajar, queremos reconstruir también, déjenos trabajar. Pero ¿qué es lo que ellos dijeron? No, ustedes no pueden trabajar. ¿Por qué decían eso? Porque los asirios que habían conquistado esa región de Samaria, ellos tenían la costumbre de conquistar un pueblo, llevar a todos los habitantes y traer de otro pueblo otros extranjeros para poner en ese pueblo. Por eso, entre judíos y samaritanos no había un acuerdo. Siempre había una rivalidad. Los judíos, los que vivían al sur, los trataban como gentiles, como pecadores, porque no era parte del pueblo. Por eso es que cuando los samaritanos quisieron colaborar en la reconstrucción, ellos dijeron: ustedes no pueden. Dios nos ha dicho a nosotros para reconstruir. Entonces, en el capítulo 4 de este libro empieza la oposición
ellos no les dejan trabajar. Empieza la hostilidad, incluso informaron al rey si realmente el rey les ha permitido que ellos están sublevando, etcétera, etcétera. A raíz de eso, ellos dejaron de reconstruir el templo, pero dejaron pasar 18 años. Algo también para pensar, ¿no? En lo que pasa en nosotros, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, todavía no es el tiempo, todavía no es el momento, todavía tengo que terminar esto, todavía tengo este proyecto, todavía soy joven, etcétera, etcétera. Hay justificaciones. Número 2, muchos de nosotros también somos entusiastas, ¿no? Queremos involucrarnos, queremos trabajar, queremos hacer cosas para el Señor. Pero cuando empiezan dificultades, cuando empiezan adversidades, entonces como que también nosotros pues ya poco a poco nos retiramos, solo miramos de afuera porque pareciera que eso no es para nosotros, ¿no? Entonces, si alguna adversidad, si alguna prueba, si alguna dificultad alguien está atravesando, si vamos a atravesar en algún momento, recuerden, no solo nosotros estamos atravesando o vamos a atravesar. Mira estos judíos, ¿no? Regresan entusiastas para trabajar. Hay una oposición, como dije, habían recursos, pero había una oposición. A raíz de eso, ellos mejor se ocuparon en sus asuntos personales. Debido a esto, algunos teólogos, comentaristas dicen, ¿no? Han mal utilizado los recursos. Y algunos incluso dicen, ¿no será que con esos recursos ellos han adornado, han decorado su casa? Porque en 18 años, imagínate, ¿no? 18 años pudo haber pasado muchas cosas. En este capítulo 6 de Esdras, por ejemplo, ellos ya habían pedido madera, muchas cosas a los pueblos vecinos, habían pagado dinero, recursos para conseguir materiales. Pero ese tiempo no había WhatsApp, nada de Telegram, nada para decir, ¿sabes qué? No traigas porque no vamos a seguir el trabajo, ¿no? Ellos habían hecho todos los pagos para adquirir los materiales porque había recursos. El tema es, ¿y qué pasó con esos materiales? ¿Qué pasó con esos recursos? Ellos se habían ocupado en decorar, en adornar sus casas. A raíz de esto, entonces para ir terminando, demasiada historia, ahí nomás. A raíz de esto, Dios levantó a Ageo para exhortar al pueblo, para llamar la atención al pueblo. Como dije, en 18 años se oyó, se escuchó la voz de Dios. Primero, los versos 12 en adelante, Dios les dice cuál es su problema de ellos, ¿no? Ustedes comen y no se llenan, ¿no? Trabajan duro, pero no tienen resultado. O sea, ellos están haciendo las cosas a su manera, a su forma. ¿Y dónde queda Dios? Ni siquiera tienen el templo, ni siquiera ellos han cumplido lo que Dios les había encomendado. Entonces, los últimos versos que hemos leído, versos 12 al 15, vamos a volver a leer, dice, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, oyeron la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Bien, entonces para concluir, ¿no? ¿Qué podemos reflexionar nosotros en estos versos del 12 al 15? Dice aquí que ellos oyeron la voz de Dios. Al fin se escuchó la voz de Dios. Al fin Dios les habló. Dios les dijo su verdad.
Y Dios les desenmascaró a ellos. Habían descuidado su misión, habían descuidado el trabajo, lo más importante para ellos, y Dios ahora les confronta, les dice la verdad, lo que ellos estaban haciendo. Todo el pueblo, dice, escuchó esto. Y en el versículo 12, en segundo lugar, dice, no solo escucharon ellos, sino que el pueblo temió delante del Señor. El pueblo temió delante del Señor. Y por último, no solo ellos escucharon, no solo ellos temieron, sino que ellos, en el versículo 14, pusieron manos a la obra. Después de 18 años, pusieron manos a la obra. ¿Qué nos dice esto? Bueno, yo lo llamo, esta reflexión, aquí podemos percibir algunas señales, algunos signos, algunas señales de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué señales podemos ver cuando una persona realmente se ha arrepentido? Aquí hay algunas señales. En primer lugar, dice, ellos oyeron la voz del Señor. Hermanos, escuchar es fundamental, es importante. Prestar atención es importante. Si alguno está en falta y alguien quiere hablarnos, creo que escuchar es vital, es importante. Prestar atención es importante. Pero ¿qué pasa en nuestra cultura? ¿Qué pasa con muchos de nosotros? Que a veces nosotros estamos a la defensiva, ¿no? No queremos que digan algo negativo, algo nuestro, ¿no? Sino quiere que nos hable algo bonito, ¿no? Si alguien te dice tus verdades, a veces no nos gusta, ¿no? Muchas veces estamos a la defensiva o presentando ciertas excusas. A veces para nosotros, o mejor dicho, casi siempre tenemos una respuesta, una excusa para defendernos. ¿Qué excusa, qué defensa ellos tuvieron? Pues nada. ¿Qué excusa podemos presentar delante de Dios? ¿Qué pretexto valdría delante de Dios? Ellos decían, todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo. Había pasado 18 años. 18 años. Y yo te pregunto, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo estás en la iglesia? ¿Hace cuánto tiempo conoces al Señor? ¿Hace cuánto tiempo entregaste tu vida a Cristo? Y después de entregar tu vida a Cristo, ¿qué estás haciendo para la obra del Señor? ¿No será que también estamos diciendo nosotros, todavía no es el tiempo, yo necesito llevar el curso, yo necesito discipulado? Como ya les he dicho, yo creo que hay un espíritu de queja de casi en todas nuestras iglesias, ¿no? No nos han enseñado, no nos han capacitado. Tienen 50 años en la iglesia y ellos dicen, nunca nos han enseñado, nunca nos han capacitado. A veces hay esa queja, ¿no? o ese comentario. Entonces, escuchar es importante. No estar a la defensiva, no estar presentando nuestras excusas, ¿no? Primero escuchemos, prestemos atención a los demás. Y cuanto más si Dios nos habla, pues prestemos atención. Ellos prestaron atención, escucharon la voz de Dios y en segundo lugar, ellos temieron delante del Señor. Entonces la pregunta también sería pregunta de reflexión: ¿con qué actitud nosotros escuchamos la palabra de Dios? ¿Con qué actitud escuchas la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros nos acercamos a la palabra de Dios? Ellos escucharon, oyeron atentamente la palabra de Dios. Y el segundo punto de reflexión lo ratifica esto. ¿Por qué ellos temieron? Porque ellos entendieron lo que Dios les dijo. Si no hubieran entendido, pues cada cual otra vez a sus actividades, a sus quehaceres. Y no solo esto, sino la última señal de su arrepentimiento, de su cambio de actitud, también muestra eso. Se ponen en práctica lo que Dios les está diciendo. Entonces, ¿con qué actitud nosotros escuchamos o con qué actitud nos acercamos a la palabra de Dios? Nosotros a veces decimos, eso ya sabemos ya.
¿O qué más podemos aprender? ¿Cuántas veces hemos leído eso, no? ¿Qué más podemos saber? No, eso ya me han contado desde niño, de la escuela dominical. ¿Cómo nos acercamos a la palabra de Dios? Lo otro es que hay esta tentación. He visto líderes, se sientan en las primeras filas y están predicando o están dando alguna capacitación y ellos están revisando sus redes sociales. Entonces, ¿con qué actitud esa persona se está acercando a la palabra de Dios? Debemos tener respeto, reverencia a la palabra de Dios. En ese sentido, el temor aquí no es que ellos estaban aterrados y ya no querían escuchar y querían esconderse. No se trata de eso. El temor que dice aquí tiene que ver con reverencia, con respeto hacia Dios, porque Dios le está hablándoles. Dios está diciéndoles la verdad, lo que hay en el corazón de ellos. Entonces, debemos acercarnos con una actitud reverente, con respeto a la palabra de Dios. Si hay algún problema, alguna dificultad para resolver, estamos hablando de señales del arrepentimiento. Escuchar es bueno, es positivo, pero también considerar a la otra persona, dar su debido lugar, también es importante. Y ellos eso es lo que están haciendo, ¿no? Con esto del temor, están reverenciando al Señor, están mostrando una actitud de respeto, de reverencia, de devoción al Señor, porque es importante lo que ellos están escuchando. Algunos dicen que la segunda señal debe ser una actitud de dolor, de pena, si nos hemos equivocado en algo. No sé si ellos tenían pena, dolor, todo esto, pero lo importante aquí es que ellos temieron delante del Señor. Y a raíz de esto, en los versos 13 y 14, el Señor, en los primeros versos de este capítulo, el Señor les habla, ¿no? Les dice su verdad, sus cosas que ellos tienen, ¿no? Como dijimos, ¿no? Como dice el texto, trabajan mucho, no hay resultados, no hay lluvia, no hay cosecha, se abrigan, pero no es suficiente su abrigo, etc. Pero no solo eso, en los versos 13 y 14, el Señor nuevamente les habla a este pueblo que escuchó, a este pueblo que temió, nuevamente habla el Señor y dice, yo estoy con ustedes. Recuerden, esos 18 años, ellos han tenido, no solamente han dejado de reconstruir, han tenido ellos a sus alrededores enemigos que no les dejaron reconstruir. Han tenido obstáculos, han tenido problemas. Pero en medio de esa circunstancia, ahora el Señor dice, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. El Señor Jesús nos dijo, antes de ascender al cielo, en Mateo capítulo 28, verso 20, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está contigo. El Señor está conmigo. El Señor quiere caminar contigo. El Señor quiere caminar con su iglesia, con sus hijos, con sus siervos. Y nosotros, no sé cuánto de nosotros damos el debido lugar. ¿Cuánto de nosotros caminamos con Cristo? A veces también la gente, solo los días domingo, los días de servicio, dentro de las cuatro paredes, tienen ciertas actitudes cristianas. Pero de lunes a viernes, lunes a sábado, Dios no está presente, no sé dónde está, o actúo a mi manera, a mi forma, las cosas. Cuidado, no vayamos a repetir lo que han hecho estos judíos en los días de Ageo. Han descuidado lo más importante, la comunión con Dios, su vida de adoración, su vida de servicio al Señor. Ellos, al no reconstruir, se han olvidado de lo esencial, de lo más importante. Entonces, por último, el verso 14, la segunda parte, el versículo 14 dice, y así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Era
el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Y si comparamos el verso 1 de este capítulo y con el capítulo 15, perdón, con el verso 15, más o menos hay un promedio de 25 días. O sea, 25 días después de haber escuchado este mensaje, después de haber sentido, no sé, temor delante de Dios, ellos se pusieron a trabajar en este proyecto de la reconstrucción. O sea, la palabra de Dios tuvo efecto en la vida de ellos. Pusieron en práctica lo que ellos habían escuchado. Entonces, una tercera señal de un verdadero arrepentimiento, una tercera marca de un verdadero arrepentimiento tiene que ver con cambio de actitud. Debe haber cambio de actitud. Hermanos, ¿de qué vale decir? Los casados estamos, los que tienen novios, enamorados, etcétera. Estamos en el mes de la amistad y del amor, dicen, ¿no? ¿De qué vale decir te amo con tus palabras y no muestras con tus acciones ese amor que dices tener? ¿De qué vale decir te perdono, pero después de perdonar sigues hablando? No, me ha dicho así y encima todavía ha venido a pedirme perdón? Qué descarados. Seguimos hablando al mes, al año, seguimos contando a otros si alguien nos pidió perdón. ¿Creen que hay verdadero arrepentimiento? ¿Creen que ahí hay verdadero perdón, amor? Si que has perdonado, pues queda ahí. ¿Para qué seguir hablando? ¿Para qué seguir mencionando? Entonces, si eso pasa, significa que no hemos perdonado de corazón. O si decimos que amamos a alguien y no mostramos con nuestros hechos, con nuestros actos, ¿de qué vale, no? Si no es un discurso, poema interesante, ¿no? Algo bonito, suena bonito, queda en el discurso. Pero si no mostramos a través de nuestras acciones. Llevando esto a nuestra vida espiritual. ¿Cuántas veces nosotros hemos cantado, te amo Señor, Señor, quiero serte fiel? No dice un himno, Cristo fiel te quiero ser, no dice. Pero ¿realmente somos fieles? ¿Realmente amamos a Cristo? Cristo, quiero seguirte, quiero adorarte. ¿Realmente adoramos al Señor? A veces, he tomado algunos cursos, estamos viendo ahí, a veces las personas en los colegios están robotizando niños, están enseñando a niños a responder ciertos problemas, encontrar la respuesta, pero la reflexión, el análisis muchas veces no se trabaja, solamente quieren respuestas, casi automatizando niños. A veces nos comportamos así nosotros en la iglesia, ¿no? Pasamos de vista el texto y no nos afecta. No hay cambio de actitud, no hay arrepentimiento. Cantamos, decimos, Señor, quiero serte fiel, Señor, quiero servirte, Señor, yo te amo. Pero realmente eso sucede en nuestras vidas. ¿No será que nosotros también de palabras nada más estamos diciendo cada cierto tiempo, Señor, te quiero, te amo, como el apóstol Pedro, ¿no? ¿Me ama más que esto? Sí, Señor. Otra vez, ¿me ama más que? Sí, Señor. Cuando preguntó la tercera vez recién se pone a pensar, ¿no? ¿Por qué me pregunta tantas veces? ¿No? Si ya le he dicho, no sé, qué habrá pasado por la mente de Pedro. Entonces, pensemos en eso, ¿no? ¿Cuál de estas señales, cuál de estas marcas nosotros tenemos en nuestra vida? ¿Con qué actitud, recuerde, con qué actitud escuchamos la palabra de Dios? ¿Con qué actitud nos acercamos a la palabra de Dios? ¿Realmente queremos oír su voz? ¿Que realmente queremos escuchar a Dios hablándonos? Y después de escuchar, ¿qué hacemos con lo que hemos escuchado, con lo que hemos aprendido? ¿Hay reverencia, hay respeto, hay consideración al Señor? ¿Hay un acercamiento, hay mayor devoción en nosotros respecto a nuestro Dios? Y tercero, ¿hay cambio de actitud? ¿Se está reflejando nuestro cristianismo? ¿Se está reflejando la palabra de Dios en nuestras vidas? Otros pueden decir, esta persona sí es diferente, esta persona sí es un buen trabajador, esta persona, este estudiante es confiable. ¿Cuánto pueden decir eso de nosotros? Pensemos
en eso. Entonces, para terminar, quisiera leer en el Nuevo Testamento las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14, verso 15 en adelante. ¿Qué dice Jesús o qué decía Jesús a los que escuchaban su palabra y ponía en práctica? ¿Y qué decía Jesús a los que escuchaban su palabra y no ponían en práctica? Yo creo que eso, antes de leer este pasaje, en el Sermón del Monte tenemos esa imagen, ¿no? Yo le comparo al que escucha mi palabra y pone en práctica, le comparo a una persona sabia que edifica su casa sobre una roca. Vienen lluvias, tempestades y no le afecta y no pasa nada. Pero el que escucha y no pone en práctica, yo lo comparo a una persona, pues, no sé, negligente, una persona que no toma en cuenta estas cosas y edifica su casa sobre la arena. Vienen lluvias, tempestades y se lo lleva con todo. Refirió eso el Señor en el Sermón del Monte. Entonces, para terminar, en Juan 14, versos 15 en adelante, la noche larga, nuestro Señor Jesucristo dejó estas lecciones para nosotros. Versículo 15 dice, si me aman, guarden mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y les daré otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. No les dejaré huérfanos, volveré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, resaltemos este versículo, ¿no? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Un ejercicio para despertarnos. Todos juntos vamos a leer el versículo 21. 2, 3. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. 3 veces nuestro Señor Jesucristo en este pasaje reitera esta idea o este pensamiento o esta lección. El que me ama debe guardar mis mandamientos, debe poner en práctica mis mandamientos. Por eso decía, ¿de qué vale decir, de qué vale cantar, Señor, te amo, Señor, quiero serte fiel, aquí estoy, Señor, hay alabanzas, canciones, heme aquí, Señor, yo iré? Y cuando nos llaman, cuando nos dicen, bueno, necesitamos que nos colaboren con los niños, necesitamos que nos colaboren, no sé, para recibir a las personas, etcétera. ¿Cuántos decimos realmente, heme aquí? A veces solo queda en palabras. Recuerde, Jesús advirtió esto, el que me ama debe guardar mis mandamientos. El que me ama debe guardar mis mandamientos. Así es que, si tú has venido esta mañana a este servicio, a este culto, entonces, tú te haces responsable por haber escuchado esta lección, esta enseñanza. Tú te haces responsable con lo que has escuchado en esta mañana. También nuestro Señor dijo al respecto lo siguiente, ¿no? Voy a leer otro verso. El que oye mis palabras y no las guarda, no los juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final.
Entonces la palabra de Dios por lo menos tiene doble propósito. Convierte la vida de las personas. Cambia, transforma la vida de las personas. Y de los que no reciben, de los que rechazan, de los que rehúsan, es como un testigo, ¿no? El día del juicio hay alguien que les va a condenar. Entonces dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. Juan capítulo 12, verso 47 y 48. Por eso decíamos, al escuchar esta lección, esta porción de la palabra de Dios en esta mañana, cada uno somos responsables por haber escuchado esta porción. No por ser este día. Cada vez que leemos, cada vez que escuchamos, nos hacemos responsables de ello. Está en ti, está en mí, si ponemos en práctica o no. Porque al final el Señor te va a pedir cuentas, me va a pedir cuentas. Si seguimos leyendo, hay muchos otros textos que hablan de esto, ¿no? Al que se le da más, se le pide más, dice, ¿no? Entonces, cada uno somos responsables con lo que escuchamos. Recuerde, en los días de Ageo, 18 años descuidaron su vida de comunión, su vida de adoración. 18 años, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo, todavía soy joven, todavía estoy estudiando, todavía quiero hacer mi posgrado, todavía voy a recorrer el mundo y luego me involucro, luego trabajo. Cuidado. El Señor dice, el que oye mis palabras y no los guarda, entonces esa persona ya tiene quien lo juzgue. Es la misma palabra. Pongámonos de pie, vamos a orar, vamos a decir gracias, Señor, por esta palabra que hemos escuchado en esta mañana. Bendito Señor, Padre nuestro, muchas gracias, Señor, por traernos aquí, por darnos la oportunidad de acercarnos a tu palabra. Pedimos, Señor, que cambies nuestra vida, que cambies nuestra forma de ver la vida, que cambies, Señor, nuestra forma de pensar. Muchas veces nosotros, Señor, actuamos humanamente, dejando de lado tu palabra, dejando de lado, Señor, tus promesas. O cuántas veces, Señor, teniendo la oportunidad de servirte, muchas veces, Señor, también hemos presentado excusas, diciendo que no sabemos, no nos han enseñado, que todavía no es el tiempo, que todavía somos jóvenes. ¿Hasta cuándo tendremos estas excusas? Perdónanos, Señor, si tenemos ese tipo de actitudes. Guíanos, Señor, a hacer tu voluntad. Tu palabra dice, el que me ama debe guardar mis mandamientos. El que dice ser cristiano debe poner en práctica tu palabra. Ayúdenos, Señor, en nombre de Jesús.